Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, me quedo en Chile. Ahora para analizar las más recientes encuestas, que yo creo que viéndose el primer segmento en donde se habla de la hipocresía o de lo cambiante que es la señora Evelyn Matei, hay una explicación muy clara a lo que está sucediendo precisamente en estas encuestas, a lo que se está reflejando. Hoy les voy a hablar de dos que yo creo que son sumamente importantes, ¿no? Porque ya están dándole más forma a esto que hemos venido además desarrollando en programas de hace una semana, de hace 2 semanas, hace 3 semanas, en donde se veía este crecimiento por parte de Johannes Kaiser, en donde vimos incluso las declaraciones de un experto que dijo, bueno, él tiene el efecto Milley, esta figura outsider que viene en ascenso y que todo parece indicar que más bien a medida que las personas conocen su nombre y conocen sus propuestas, tienden a irse en su favor. Y ahora voy con un artículo que yo creo que es demoledor, ¿no? Para la derecha establishment, y de hecho el titular que pone el medio El Mostrador da en el clavo, ¿no? Y es lo siguiente: golpe en la derecha. Johannes Kaiser sobrepasa a Evelyn Matei en nueva encuesta. Si bien esta es una encuestadora o este resultado lo dieron con esto de las menciones espontáneas y bueno, quizás no refleja al 100% lo que está sucediendo, ya habla del crecimiento. Hace 2 semanas yo estuve hablando de que en estas menciones espontáneas Johannes Kaiser iba o de segundo, detrás de Evelyn Matei por como 10 puntos, o incluso de tercero en empate técnico con José Antonio Caz, pero igual de tercero. Ya se hablaba de ese crecimiento, pero ninguna le había dado a Johannes Kaiser de estas menciones espontáneas de primero, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Vamos a leer la nota porque hay cosas interesantes que yo creo que hay que rescatar, y luego les pongo además otra encuesta que habla también de algo bastante alentador, ¿no? Para la candidatura del Partido Nacional Libertario. El diputado del Partido Libertario se instaló en el primer lugar de menciones espontáneas acerca de liderazgos positivos, superando por 4 puntos a Evelyn Matei, a mucha distancia de José Antonio Caz, según el monitor de liderazgo político de la empresa Datavoz. Les voy a hablar de esto, ¿no? Que se está mencionando, y después además de la percepción negativa, que también es importante, porque en muchas oportunidades la gente se modera un poco o cede en cuestión de algunos principios y valores para justamente no generar tanta negatividad en la ciudadanía y verse como gente más de centro, como gente más moderada. Lo que ocurre es que a veces en estos cálculos políticos la gente no se da cuenta, los políticos específicamente, no se dan cuenta de que el agua tibia la escupen, y que a veces esas indefiniciones, lejos de aumentar la posible masa votante, lo que hace es ahuyentarla. El diputado Johannes Kaiser del Partido Libertario pasó a liderar la carrera presidencial en Chile, sobrepasando a las figuras de la derecha tradicional, Evelyn Matei, y al representante de la derecha más dura, José Antonio Cast, según la edición de enero del Monitor de Liderazgos Políticos desarrollado por la empresa Datavoz. De hecho, Kaiser supera a Matei por una diferencia de 4.5 puntos porcentuales. Ante la pregunta, ¿qué personaje público ha mostrado liderazgo político positivo? En efecto, el parlamentario posee un 24.71% de menciones positivas en respuestas espontáneas. No les dieron una lista, ¿qué político? Usted deme un nombre. Y el 24.7% dijo Johannes Kaiser, seguido por Evelyn Matei con un 20.56%. En tercer lugar, se posiciona el presidente Gabriel Boric con un 16.46%, y José Antonio Caz está en el tercer lugar de la derecha y cuarto en general con 11.16%, casi 2 puntos porcentuales debajo de lo que había alcanzado en diciembre, que era un 13.17%. Si se suman las menciones espontáneas de los tres principales candidatos a la derecha, Kaiser, Matei y Caz superan ampliamente el 50% de las menciones positivas. Yo esto último puedo estar equivocado porque evidentemente hay que entender que la política es muy cambiante. Fíjense que el año pasado todo el mundo hablaba de Kaiser con 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 8% en el mejor de los casos, y ya hoy se habla, imagínense, hasta de 20%, ¿no? Pero a mí esto me parece, la lectura que yo le doy a esto último que mencionan, de que las derechas juntas superan ampliamente el 50%, es que si hay un candidato de derecha, el que sea, enfrentándose a uno de izquierda en segunda vuelta, va a ganar el de derecha y lo va a hacer cómodamente. Eso es lo que yo puedo concluir de este estudio. Nuevamente, todo puede cambiar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, porque así es la política.
Pero hoy ese sería el análisis importante a, pues a señalar, ¿no? O a detallar. Y lo otro que quiero agregar a esta encuesta es lo siguiente. En cuanto a menciones negativas espontáneas, el listado lo encabeza el presidente Gabriel Boric con un 33.52%, seguido por José Antonio Cast con un 21.99%. Después Carolina Toá, también del Ejecutivo, ministra, con un 18.1%, Evelyn Matei con un 17.8% y luego Johannes Kaiser con un 13.59%. Ya después aparecen con 6.5 Orsini, Vallejo con 5.8 y bueno, otra gente. Pero las principales figuras, de las 5 principales figuras, el que menos imagen negativa tiene es el radical y extremista Johannes Kaiser. Entonces, eso que yo hablé en el primer segmento, que si no lo han visto, les recomiendo que vayan y se vean ese video, ¿no? Ese programa que acabo de hacer de la señora Evelyn Matei, como que se está demostrando con estas cifras. Como que esa tibieza no compra votos, no gana apoyos en la mayoría del país, muy por el contrario, ahuyentas a quienes en teoría deberían votar por ti. Johannes Kaiser, en cambio, siendo fiel a sus principios, siendo visto como radical o como extremista por algunos, vemos que más bien lo que viene es un crecimiento imparable. Y eso me da pie para esta otra encuesta que también vi recientemente. Presentamos un nuevo escenario con otros postulantes en primera vuelta. ¿Por quién votaría, no? Evelyn Matei, 28%. Encuesta Cosa Nostra, dice acá Rodolfo García que la compartió. Johannes Kaiser, 22%. Mirosevich, 17%. A estos realmente no los había visto ninguna otra encuestadora, ¿no? Pero independientemente, la figura de Johannes Kaiser entonces comienza a surgir en otro tipo de plataformas y ya esta no fue de respuestas espontáneas, sino bueno, dándole las opciones. Yo creo que acá se demuestra que lo mejor es siempre mantenerse firme, que lo mejor es siempre demostrar, ¿no? Que no se ceden valores y principios. Se pueden llegar a acuerdos políticos, por supuesto. A veces, fíjense, lo hizo Javier Milei en Argentina. Él tenía la ley Omnibus, la primera que trató de impulsar, de implementar, y no pasó, entonces la tuvo que moderar un poco, pero sin ceder en principio. Fue como que, bueno, en esta oportunidad no voy a entrar tanto en esta materia, voy a sacrificar esta materia para poder hacer avances en otras materias. No fue que dijo, vamos entonces ahora a dar un enorme gasto público, no, él mantuvo su principio de no más gasto público, vamos a hacer recortes, que el gobierno tenga superávit, como ha venido justamente haciéndolo, que la inflación comience a bajar, como ha venido justamente ejecutándolo. Pero los acuerdos políticos a los que él llegó fue, ok, quizás no voy con esta reforma tan radical, con esta reforma estructural de buenas a primeras, sino que voy paso a paso porque en estos momentos, en este contexto, no puedo entonces impulsar todas las reformas que yo quiero pasar. Muy distinto a eso, a ceder en principios, que es lo que está haciendo la señora Matei. Vamos a aumentar impuestos, yo quiero unas jubilaciones controladas por el Estado, o sea, cuestiones totalmente de izquierda. No quiero militarizar las zonas del sur en donde justamente está operando e imperando el terrorismo. ¿Por qué? Porque no es lo políticamente correcto. Esa es la diferencia. Lo que vemos es un crecimiento sostenido por parte de la candidatura que hasta hace unos meses nadie daba ni medio, ¿no? Por Johannes Kaiser, y ahora lo vemos liderando en algunos casos incluso. Nuevamente, casos específicos, entiendo que quizás este no sea un reflejo de lo que se pueda ver el día de los comicios, pero era un individuo que jamás había liderado ninguna encuesta hasta los momentos. Es una persona que no se había lanzado a presidente hasta los momentos, que viene con una trayectoria muy similar también a la de Milei, que empezó como diputado y de diputado dijo, bueno, me voy a lanzar a la presidencia. Creo que lo que se viene en Chile es muy importante y por supuesto desde este espacio estaremos muy, pero muy pendientes sobre todo lo que se pueda venir desarrollando en los próximos días. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha, señora Matei, en YouTube. Hasta el jueves.